de ser Cristo, Cristitos. Calvino, calvinismo. Calvino, calvinismo. Cristos, cristonismo, o no, pero cristia es otra palabra. Entonces, solo para que lo noten, solo para que lo tengan ahí, que no viene de eso. Aparte que no era un elogio que les estaban dando, era como una burla, ¿verdad? Y esto no fue en el momento que se sacó esa palabra, sino que fue después. Eso fue ya después, al segundo y tercer siglo, fue que se derivó de lo que se decía. Hay un libro que dice que fue dado, pero en el segundo siglo, Justino Mártir hizo una apología y dice que en su página 55, en el diálogo contra otro apologeta, ¿verdad? Contra Trifón, ese en sus enseñanzas fue cuando él empezó a usar la palabra y de esa palabra vino y sacaron la palabra cristiá. Pero la palabra Cristos no es de ahí que viene la palabra, pero se convirtió en algo popular. Entonces la gente lo toma que ser cristiano es seguidor de Cristo. Eso fue lo que le llamaron en la segunda y tercer siglo a los que creían. Pero cuando usted se fija en la palabra no tiene nada que ver con lo que a usted le han enseñado. Por lo tanto, la palabra creyente, sé creyente, no incrédulo. Le voy a dar algunos versículos. Si ustedes se fijan, si ustedes se van a la... Y están todos hablando en lenguas y entran indoctos, indoctos o incrédulos. Ahí está la palabra incrédulo, que no ha creído. Entonces dice, y los ve a todos hablando en lengua, ¿no dirá que están locos? Pero si entra un incrédulo y los ve que todos profetizan, que todos edifican unos a otros, que hablan directamente de la escritura, que lo explican, agarran un texto, no que tiran textos como arroz, como los unicitarios, que tiran textos como arroz, uno tras otro, y simplemente saltan de los textos. Ellos creen que los textos se explican solo porque estén ahí. Entonces, ¿por qué los cita si no te dice por qué los cita? Entonces, ahí es donde viene el problema. Pablo dice que si un incrédulo entra, es lo opuesto a creyente. Entonces los que estaban ahí eran creyentes. Eran creyentes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Que qué? Que crea. La clave es creer primero. La clave es creer. Y eso es lo que vamos a estar examinando esta noche con la ayuda de mis hermanos moderadores que puedan subir, asistirme por acá y que vengan a aportar todo su granito de arena, todo lo que puedan venir a aportar su granito de arena, son bienvenidos. Todos los que puedan venir a aportar su granito de arena son bienvenidos. ¿Qué es el tema? Se abre. ¿Qué es lo que necesitan creer los, los creyentes? ¿Qué es lo que necesitan creer? ¿Y por qué? ¿Por qué? Gracias, hermano. ¿Y por qué? Escuchen. ¿Y por qué? Digo yo que es mejor ser creyente que ser cristiano. Es mejor ser creyente que ser cristiano. Porque ser cristiano es ser del cristianismo. Es una marca distintiva de alguien que es del cristianismo con alguien que es del budismo y de las otras religiones. Entonces voy a invitar a todo el que pueda invitar en este momento, que quiera subir acá, bienvenido el que quiera subir, para que comencemos. Y me preste usted, ¿qué es lo que debe de creer? ¿Qué es lo que debe de creer un creyente? ¿Qué es lo que debe de creer?
¿Cuál es la diferencia entre decir que eres cristiano y creyente? ¿Cuál es la diferencia? Así que todo el que esté con la intención de compartir, las ventanas para todo el que quiera compartir, de todos los hermanos que están por aquí. Josué, ¿qué tal? Predicador, buenas noches. Pastor, ¿cómo está? Qué Muy bien, muy pacatazo es, bien. hermano. ¿Ah? Ese es un pacatazo para mi vida. ¿Por qué? Porque el ser creyente no es lo mismo decir soy cristiano. Ser Es un- creyente es un pacatazo, ¿va? Ser creyente Sí, es que tú estás definido en lo que crees. Ser cristiano es simplemente pertenecer al cristianismo, no importando lo que creas, simplemente que creas en el cristianismo. Ser cristiano correcto. es ser parte de cualquier denominación organizada en este mundo que se haga llamar cristiana. Te conviertes en uno miembro de una denominación organizada del cristianismo. Pero ser creyente, eso te da identidad. Identidad. ¿Qué es lo que crees? ¿Cómo te defines en tu creencia? Eso es lo que vamos a estar hablando ahora. Y espero que los hermanos me acompañen y le ayuden con los tap a la pantalla. Todo el que quiera va a subir y van a bajar. Van a subir y van a bajar. Porque quiero que todos los que puedan venir a aportar en este tema, sean bienvenidos. Todo el que quiera venir a aportar va a ser temporal. Vamos, Shalom. Buenas noches, hermano. Hola. ¿Cómo está? Estamos bien. ¿Qué tal? ¿Qué nos puede ayudar con el tema ahí? Sí, es muy importante ser creyente que ser del cristianismo de tradiciones o de muchos, porque es muy importante creer en lo que ya hemos aprendido y he visto con mi familia también hemos analizado especialmente los temas, ¿va? Que hemos aprendido y es muy creíble de lo que otros nos han enseñado del cristianismo. A veces digo yo del cristianismo barato, porque es un cristianismo que no nos enseñan lo que es con fundamentos bíblicos, sino que solo nos han enseñado adivinanzas nada más en el cristianismo. Eso es mi aporte, mi amigo y hermano Pastor Selvin. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a darle chance al pastor Jorge. Sí, buenas noches. Para mí lo Adelante. fundamental es que una persona sepa que la primera responsabilidad es creer y saber primeramente en quién hemos creído. Porque como bien han estado diciendo, las personas siguen una denominación y son denominaciones llamadas cristianas y ellos le dan la interpretación de que ser cristiano es ser seguidor de Cristo, pero sin embargo yo no veo a Cristo adorándose a sí mismo, ni lo veo adorando a otra persona que no sea el Padre, y es todo lo opuesto a lo que las denominaciones cristianas hacen. Entonces para mí lo importante es saber en quién has creído y por qué has creído. Correcto. Luego vamos a empezar a ver las diferencias entre los creyentes unitarios bíblicos y los cristianos, los que pertenecen a estas denominaciones. Discúlpenme ahí que tengo un poco de catarro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el que se llama cristiano unitario bíblico con el que se llama simplemente cristiano, porque pertenece al cristianismo, ¿verdad? Vamos a darle chance a De la Cruz. Adelante, De la Cruz. Sí, buenas noches. Adelante. De la pregunta que tú has puesto ahí, que eres cristiano creyente.
Bueno, a mi forma de pensar, según dice que el cristiano es, es alguien que cree en Jesús. Y ser creyente es cree en un dogma, creencia, en una religión, en mi punto de vista, de ver. Bueno, Aclárame ahí. El cristiano, ¿a qué pertenece el cristiano? que cree en Jesús. No te pregunté eso. ¿A qué pertenece el que se llama cristiano? Oh, sí, no, eso sí, no. No, pero yo le estaba, ¿Cuántos cristianos crees que hay en el mundo? yo pienso que solo es la Biblia, pues lo que tú estabas hablando, que mencionan 3 veces en el Nuevo Testamento la palabra cristiano. ¿Por qué no contestas mi pregunta, señor? Eso sí, no sé, pero... Es que no oyes mi pregunta. Mira, te la voy a volver a hacer a ver si la escuchas. Sí. Los que se llaman cristianos, ¿a qué pertenecen? Yo estaba escuchando que pertenece a Cristo. Según tú estabas hablando del cristianos. Cristos. No sé, eso sí estaba viendo yo, pero que pase el otro compañero. Bueno, pareciera que no escucho bien. Adelante, hermano Brian, ¿cómo estamos? Predicador, saludos. Aquí, miren, nomás subí a saludar brevemente porque aquí pues voy en carro, ahorita estoy un poquito ocupado, pero paz y bendiciones. Aquí le voy a estar apoyando, predicador. Listo, hermano. Vamos a darle chance al que sigue. ¿Cómo se llama? Cristo vive. Mi Cristo vive. Feliz noche. Mi Cristo vive por aquí. Bendiciones. Mi nombre es Emmanuel, soy de República Dominicana. Ok. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Adelante. Se escucha, ¿verdad? Sí. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, yo lo escucho, yo lo escucho. Sí se escucha. Bueno, él no nos escucha porque no tiene buena señal. Adelante, José Padilla. José Padilla, ¿subiste intencionalmente o fue por accidente? Bendiciones a todos. Sí tengo problemas con el micrófono, creo. Oh, Déjame ver. Ok, ¿se me escucha? Between Pro. No, tengo otro. Ahí tengo que conseguirme unos mejores ahí. Sí, Salvi, muy interesante lo que está hablando de qué somos nosotros. ¿Somos cristianos o creyentes? Y tú sabes, cuando se habla de cristiano, como que se abarca un número de religiones, incluyendo a la Iglesia Católica. Es como la palabra monoteísta, mormón, que cuando la digamos tenemos que explicar. Exacto, entonces preferiblemente que nosotros decir que yo prefiero ser creyente que cristiano, porque cristiano es Correcto. como uno mata el montón, pues. Pero creo que tú hiciste una pregunta que ¿qué es lo que nosotros tenemos que creer? ¿O por qué somos creyentes? Creo que esa sería la pregunta más importante. ¿Qué es lo que creemos principalmente? ¿Qué es lo que creemos? ¿En qué crees tú? En que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, pero el Mesías que murió y que Dios lo levantó entre los muertos y lo puso a su diestra. Creo que esa sería una de las bases en lo que nosotros tenemos que creer. No que es Dios, sino que es el Mesías, el enviado. Y fue obediente en todo al Padre. O sea, Ok, que cuando mi se profesor. dice creyente es porque pertenece al cristianismo, y el cristianismo
Lo que el cristianismo cree como cristianos es lo que se le llamaría cristianismo dominante. Mainstream Christianity. ¿Correcto? Mainstream, sí. Ajá, o sea, pero Selvin, ¿qué es lo que, mira, qué es lo que Es creen fuerte, ellos? ¿Qué es no, lo que es que creen? es fuerte ponerse a pensar en eso. ¿En qué es lo que creen? Pues, y cada uno tiene su propia creencia. Entonces, ¿en qué realmente cuál es el verdadero cristiano? ¿Sí? Eso Solo vamos. se hacen llamar cristianos porque pertenecen al conglomerado de 2.400 millones de cristianos. ¿Sabes que hoy, el 2024, se cree que ya hay 2.400 millones en el mundo de cristianos? Oye, 2.400 millones de cristianos en el mundo. Ahora la pregunta es, ¿esos cristianos creen lo mismo, Padilla? No, cada quien tiene su propia creencia. Yo creo en esto, que esto creo que es lo correcto. ¿Y de cuál del montón eres tú? ¿De cuál grupo? Es increíble, increíble. Sí, yo creo que la gente nunca se había hecho, ¿verdad? Se habían hecho esta pregunta. O sea, que se la hicieran, que esta pregunta se la hicieran. Si una persona se declara cristiano, ¿a qué perteneces? A Cristo, van a decir todos. No necesariamente. Porque entonces me estás diciendo que todos los que se llaman cristianos creen lo mismo, pertenecen al mismo lugar. Lógico que ya empezamos a tenerle párrafos y subpárrafos también a lo que estamos hablando. Está terrible. Por eso es importante que las personas entiendan la diferencia entre cristiano y creyente. ¿Qué es lo primero que tienes que ser? Creyente. Identificar lo que crees y dependiendo de lo que crees, dices, yo pertenezco a esto. Pero la gente que solo se hace llamar cristiana, simplemente se hace llamar cristiana porque pertenece a una iglesia llamada cristiana. Por eso es que se deben llamar cristianos, porque pertenece a una iglesia llamada cristiana. Pero el creyente cree para salvación. Eso es diferente. Porque lo primero es identificar lo que creemos. O sea que vamos a seguir dando la vuelta con los hermanos que están ahí. Selvin, un poquito más a este bulto de cristianos hay que agregarle los mesiánicos. Lo mismo es porque ellos solo le cambiaron el nombre. Es correcto, es que eso es lo que ellos dicen que no están en el cristianismo. Claro, solo le cambiaste la palabra, lo traduces de la palabra Mesías, lo transliteras, pero realmente se llamarían cristianos ungidos, se deberían de llamar, ¿sí o no? Se deberían de llamar cristianos, deberían ungidos de llamar, pero mesiánicos están considerando la mismita palabra del cristianismo. Fuerte. Buenas noches, ¿qué Hola. tal? Buenas. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien. está? Buenas noches. Esos títulos de cristiano o creyente, normalmente nos adjudicamos nosotros que creemos en Dios, ¿no? Los títulos, ¿no? Son formalidades que podemos, digamos, nos preguntan, ¿y tú qué cosa eres, no? ¿Qué religión profesas, no? A veces no decimos la denominación, solamente decimos, sí, yo soy cristiano, ¿no? O soy creyente, ¿no? O soy hijo también, ¿no? O soy hermano, ¿no? Es una forma de expresarnos, ¿no? Pero ya bíblicamente nosotros, ¿qué somos? Bíblicamente. Nosotros somos bíblicamente adoptados por medio de Jesús, somos hijos de Dios, somos coherederos junto con Jesús, aunque todavía no se da esa coherencia, esa herencia, porque todavía no viene Cristo por segunda vez. Pero bíblicamente cuando uno acepta a Cristo en su corazón, uno pasa a ser hijo de Dios. Tenemos esa calidad. O sea, no eres creyente ya. Como te decía un principio, ¿no? Cuando alguien nos pregunta, ¿tú qué religión eres, no? A veces no decimos la denominación. No decimos yo soy de la asamblea, yo soy de la bautista. Correcto, en la Biblia solo hay dos términos, incrédulo y el otro es creyente. ¿De cuál de los dos lados está usted, señor Vara?
Sí, no, yo no he ¿Usted es negado. creyente o usted es incrédulo? No, yo no he dicho lo contrario, lo que estás No diciendo. conteste la pregunta. Yo no estoy en contra de usted. Solo quiero aclarar los conceptos. ¿Usted es un incrédulo o usted es un creyente? Está preguntando. No, lo que le explicaba antes es ¿Me cuando vas a contestar uno- la pregunta? ¿Sí o no? A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Te da temor decir que eres creyente? No, ¿por qué? ¿Eres incrédulo? No, claro que no. ¿Y que entonces qué eres? Soy creyente, soy cristiano, soy hermano ¿Por en qué te Cristo. cuesta tanto decir que eres creyente si eso es lo que dice la Escritura? Solo hay dos términos en la Biblia: incrédulo y creyente. Hermano, no es miedo ni es temor. Lo que pasa, te estoy Bueno, explicando. yo solo me estaba asegurando de que usted contestara la pregunta porque lo veo que le da mucha vuelta. No, mi hermano, lo que pasa es que te estoy explicando que cuando a ti te preguntan en la calle, ¿qué religión eres? Tú le dices, yo soy, por ejemplo, trinitario, unitario, yo soy el no le dices tú, soy creyente. Otros le dicen, soy cristiano. Otros le dicen, soy hijo de Dios. Otros, yo soy hermano, ¿no? O sea, son cosas que se estilan. No quiere decir que están negando la escritura. Si la escritura dice que tú eres Ok, creyente, ¿un católico niega la Escritura? ¿Un cristiano católico? todos negamos algo, mi hermano. ¿Por qué no contestas mi pregunta? ¿Tú crees que un cristiano católico niega la Escritura? ¿Sí o no? Cristianos católicos somos nosotros también. Oh, tú eres católico. O sea, tú eres adorador de la Madre de Dios, la Virgen María. No, hermano, católico el concepto. Bueno, y entonces, es, ¿por qué dices que eres católico? es que todos los que creemos. Yo nunca he oído ese término en la Biblia que diga la palabra católico. Solo creyente la oigo yo. No, católico me refiero en el sentido que es universal. Dios vino para todas las Bueno, naciones. pero es que esa doctrina es católica. Pregunta, ¿un católico niega la Escritura? ¿Sí o no? Yo no soy católico, apostólico Y no romano. acabas de decir que eres católico, Padilla. ¿Quién entiende a este señor? Mi hermano, la iglesia católica, apostólica. Si te y acabas de romana. decir que es católico. Mi hermano, es que no me estás entendiendo. Parece que desconoces los términos. Te estoy explicando que ¿Está la católico palabra católico en la Biblia? significa católico universal. Católico ni trinitario. ¿Cuál no fue la está- pregunta? ¿Está la palabra católico en la Biblia? Esa es la pregunta. No está ni católico ni muchas palabras, no está, sino imagínate, la Biblia sería gordo. Correcto. Entonces, ¿pero la palabra creyente sí está en la Biblia? Ah, claro. Bueno, Sí, yo por otra. eso me autodenomino creyente en cuanto al concepto de la línea que seguimos nosotros, unitario bíblico. Pero soy creyente en el único Dios verdadero. Ese Unitario. Dios es el Dios de Jesucristo. ¿Usted en qué Dios cree? ¿En el Dios de Jesucristo o en otro Dios? Antes de pasar eso, unitario está en la Biblia, por ejemplo. Yo no dije que está en la Biblia. Yo tampoco dijo que estaba tampoco lo otro Correcto, de- pero a usted le costó contestar y yo no tengo ningún problema en decir que no está en la Biblia. Yo digo lo mismo. Correcto, entonces la pregunta que le voy a hacer yo, ¿usted cree en el Dios de Jesucristo? Claro, claro que sí. ¿Quién es el Dios de Jesucristo? ¿El Dios de Israel? Es el Padre, claro, el Padre de Israel, el Padre de Abraham, de Jacob, de Moisés, de los apóstoles. Ok, entonces usted cree lo que dice la Biblia, no lo que dice el cristianismo. Claro, nosotros los cristianos o creyentes o hijos de Dios creemos lo que está en las escrituras. O sea, el cristianismo cree lo que está en la Biblia, según usted. Ah, bueno, eso sí no podría dar fe. Yo creo lo que está Bueno, en y la no Biblia. dice usted que usted cree lo que creen los cristianos. No, yo no he dicho eso. Usted, mira, usted está poniendo cosas que no son, ¿ah? No sabe. ¿Cómo lo está negando? Lo está negando. Cada vez se engrana más. Entonces, ¿usted cree lo que está en la Biblia? Así es, mi hermano. Del ¿Y el Génesis, cristianismo creen en lo que está en la Biblia, el cristianismo? y que dependiendo del cristianismo, usted tiene un concepto distinto. de ¿Qué repente. significa cristianismo para usted? Alguien que siga a Cristo. ¿La Iglesia Católica es considerada dentro del cristianismo? ¿Sí o no? Ah, eso sí no sabría decir, ¿ah? A ver, explícame, hermano, a ver, ¿cuál es tu respuesta ahí? Ya miraste, Padilla, ya miraste que la persona dice una cosa, dice otra cosa. Primero que era católico, ahora
No te he dicho que soy católico, te he explicado. Usted lo dijo, señor. Bueno, lo voy a preguntar al público. ¿Dijo este señor que era católico, sí o no? Al público, note, no soy yo que lo voy a decir, porque yo creo que yo escuché eso. Vamos a ver. Vamos, pónganme en los comentarios ahí. ¿Dijo este señor que era católico, sí o no? Dije cristiano católico porque significa universal. Entonces, ¿sí es católico? Pero no soy católico romano. No, yo no le pregunté si era católico romano. Así Yo, es. Yo dije aquí solo hablamos de la palabra católico. porque O sea, es universal. Cristiano no, yo no soy católico. católico. Yo no soy católico. Yo, por ejemplo, soy cristiano Bueno, católico. entonces usted sí es católico. Lo admite, va. Muchas gracias. Claro, apostólico, católico apostólico. Ah, ahí está. Pero Muchas no- gracias, ¿ve? Facilito. Usted lo acaba de admitir. Después va a decir que no lo dijo. Ahora la pregunta, la última pregunta. ¿Los católicos creen que María es la madre de Dios, sí o no? Yo no soy católico romano, no sabría esa parte de explicarte, mi hermano. ¿Hay alguna religión que se llame católica que no sea la iglesia romana? Ahora veo que estás preguntando como si no supieras, ¿no? O sea, ¿por qué me preguntas? ¿Por qué no contesta la pregunta? ¿Hay alguna religión cristiana que se haga llamar católica que no sea la iglesia romana? Designóreme. Bueno, la iglesia cristiana evangélica se hace llamar católica. Designóreme. ¿Hay alguna iglesia evangélica que se llame católica? Como denominación y persona jurídica no. O sea, no Pero hay. ¿Hay? ¿Sí o no? Como persona jurídica no hay. ¿Hay? No hay católicos entonces. Como persona jurídica Ellos no hay. ponen el rótulo, nosotros somos una evangélica católica. ¿Así dicen los rótulos? No. Y Pero entonces sí. no lo dice. De hecho, todos se llaman católicos, toditos. Oh, voy a subir. ¿Alguien católico aquí? Padilla, ¿tú eres evangélico? ¿Puedo subir? Sí, ¿usted es evangélico? Soy evangélico en la ¿Usted cuestión es del católico? evangelio. ¿Los evangélicos se hacen llamar Soy- católicos también? Soy católico, apostólico, romano. Pare. ¿Usted es de la Iglesia Católica Apostólica Romana? Correcto, señor. Usted no es evangélico, pentecostal, ni nada de eso. Yo, en cuanto, no me denomino a lo que es iglesias evangélicas. En cuanto al evangelio, sí soy evangélico. Creo en el evangelio, sí. Entonces, ¿pero a cuál denominación cree usted? ¿A la de la Iglesia Católica o a la de las iglesias protestantes? ¿A cuál de las dos pertenece usted? Católico. Muy bien. Usted es católico entonces, ¿correcto? Sí, caballero, sí. ¿Usted conoce católicos que no sean católicos? Hay unas denominaciones que se apartaron de lo que fue la iglesia romana. ¿Cómo se llaman ellas? ¿Se llaman católicas todavía? Se llaman católicos independientes. ¿Me podría decir cuáles son para buscarlos a ver si existen católicos independientes que ya no sean católicos? Sí, hay una... ¿Se hacen llamar católicos? ¿Se hacen llamar católicos ellos? Correcto, se hacen llamar Entonces son católicos. Entonces son católicos. Sí, son nada más que independientes. No, Sí, se pero son separaron católicos. de- Pero sí son católicos. Pongámoslo así. Sí, Eso es pongámoslo lo que así. estoy preguntando. Es todo lo que estoy aclarando. Ahora bien, con la pregunta que él, pues a lo mejor no es católico romano, como él lo explicaba, ¿verdad? No, lo que él está Sí. haciendo es acomodando sus palabras porque él sabe que se equivocó, pero en vez de admitirlo, ok, no debí decir eso, él continúa. Sí, lo que pasa es que necesita bastante moral cristiana. Sinceridad, ser honesto, ser sincero. Sinceridad, honesto, sin andar con tantos rodeos. Pues yo para subir yo tengo que tener pues sinceridad, no voy a ir a decir otras cosas. Sinceridad. Como dijo Rabito. Ujú. Ahora bien, el tema que está hablando se me vino bastante a lo de... Ajá. Parece que se nos fue el señor. Vamos a darle chance al que se llama Escrito está. ¿Sí me escucha ahora? Sí, parece. Adelante, que se nos fue por un ratito. Sí, es que ese tema que he estado escuchando, ¿no? Me gusta escuchar y aprender de otras denominaciones también. Obviamente,
como católico tengo que estar también aprendiendo de otros, aprendiendo de la fe de otros también cuál es la diferencia, ¿verdad? Que a la larga, pues nos vamos a encontrar en un camino con Jesucristo, ¿no? Que esa es la misión de todo mundo, de todo creyente, ¿verdad? A la larga, pues tanto como católicos que de una u otra manera practican la fe cristiana, pues cristiano, como dijo usted, ya se sabe que venimos de creyentes de Cristo. De ahí proviene la palabra cristianos. Creyente ya es aquel que practica, que busca, que indaga las Sagradas Escrituras, que busca de una u otra manera el camino hacia lo que es la salvación. Eso se llama creyente, creer, pues que Jesucristo es el camino, la verdad. ¿Qué es la primero? vida. ¿Creer o ser cristiano? ¿Qué es primero? Primero tiene que creer. Entonces, creyente. Entonces viene la palabra de creyente, luego viene ahí y depende de donde crea, se convierte en cristiano porque pertenece al cristianismo, ¿correcto? Correcto. Sí, y la otra, ¿cuál era otra pregunta que le hizo el señor? Me gustaría, ¿cuál es una pregunta que hizo que él no, bueno, a lo mejor le costó contestar, ¿verdad? Que si un católico niega la escritura. No. No la niega. Para nada, ningún católico. El problema, hermano. Vamos a probar si es cierto. ¿Quién es el líder de la iglesia, Jesús o Pedro? Jesús. ¿No es Pedro? Pedro tuvo un papel muy importante como pastorear, como liderar a la iglesia. ¿Solo Pedro? Bueno, está también Santiago, pero cuando acuérdense que en Mateo 16, 18 que se le entrega las llaves, esto de las llaves se encuentra. ¿A quién se le entregó las llaves? A Pedro. Entonces, ¿y qué significan esas llaves? ¿Cuáles llaves son esas? Las llaves, pues la escritura menciona que las llaves del reino de los cielos. ¿Y cómo se usan esas llaves? ¿De qué se trata? Eso se trata y eso se puede encontrar en uno de los del Antiguo Testamento. Eso se trata como por ejemplo, un rey que le quería dar lo mejor, le quería dar todo lo que se trata de un puesto a una persona. Eso solamente el rey lo podría hacer. Entonces ese rey lo que hacía que escogía a un hombre con buenos pensamientos, con buena rectitud, para darle un puesto muy importante dentro de ese reinado, ¿va? Como por ejemplo... Entonces, ¿me puedes explicar qué son las llaves entonces? La llave significa como darle un liderazgo a alguien. Eso es, o sea, ser líder es tener las llaves del cielo y la tierra. Tener también lo que Jesucristo hizo, ¿no? Que todo lo que hagas, pues, como darle una autoridad. Eso es lo que se implica. ¿Solo a Pedro se le dio esa autoridad? Pues en este caso de la escritura menciona a Pedro. Más adelante, pues obviamente o sea, solo a Pedro se le dio esta potestad, entonces. Sí. ¿Sí? Sí, en lo personal mío, En Mateo, solo a Pedro, ¿correcto? En Mateo 16, 18, ¿qué es lo que menciona a Pedro? Solo a Pedro fue ahí. En Mateo solo fue a Pedro, ¿verdad? En Mateo solo fue a Pedro. Obviamente, ¿Tiene su Biblia con usted? ¿Tiene su Biblia con usted? Sí. ¿Tiene su Biblia? Vamos al texto. Mateo 16, 18. Vamos a verlo. Okay. Voy a estar leyendo una Biblia católica de Jerusalén. Tengo también la Reina Valera que la puedo usar si gustan, pero si no, estamos bien con esto, ¿cierto? Ok. Para poder entender todo este asunto, pues en realidad me gustaría leer desde el 13. No sé si es mucho tiempo, pero si es mucho tiempo. Sí, vamos a ir al punto. Vamos a ir al punto.
Sí, bueno, lo voy a leer entonces. Quería un poquito porque como ve que no quiero, como ve que la palabra de Dios, pues hay textos y tiene contextos también donde puede haber, de que a veces una cosa me pueda tirar a más, pero está bien, lo que usted ordene. Simón Pedro contestó. ¿Puedo leer desde el 15, porfa? Sí. Señor, vamos al punto de las llaves, por favor. Las llaves. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ok, explíqueme esa parte. Esa es las llaves del reino de los cielos. Si usted me la va a explicar, ¿qué significa eso de las llaves y lo que ate? ¿Qué significa? Para en lo personal, y como obviamente hay otros textos bíblicos que interfieren como al liderazgo de Pedro. Uno de ellos es donde el texto bíblico, no lo tengo ahora, me va a disculpar, es donde dice... ¿No sabe qué significa tener las llaves del reino de los cielos? ¿Sabe sí o no? Es darle autoridad a una persona. ¿Para qué? Esa es mi respuesta. ¿Para qué? Para atar y desatar. ¿Qué es atar y desatar? ¿Qué es? Usted sabe, atar y desatar quiere decir que una persona tiene las mismas autoridades de Cristo en cuanto a... ¿Tiene algún versículo que diga que Pedro tenía la misma autoridad de Cristo? Cuando hay muchos textos bíblicos que interfieren a eso. Una es donde... Vamos a pararla aquí, señor Rúa. La vamos a parar aquí porque no vamos para ningún lado. Usted no pudo demostrarme lo que usted cree. Ha negado la creencia católica. Porque como católico usted cree que a Pedro se le dio la llave del reino de los cielos, pero usted no es capaz de explicarme qué significa. Entonces le voy a pedir por favor que vaya conmigo. Escuche, señor, ya terminó su tiempo. Usted me puede explicar. Ahora yo le voy a ayudar, si lo permite. ¿Podría ir conmigo a Lucas 11:52? Adelante, estoy... 52 dijo, ¿verdad? Sí. Lucas 11:52. ¿Se fue? Padilla, lo siento, Padilla, pero traté de entender lo que la Iglesia Católica cree. Sí, creo que él tenía un poquito de coherencia en algunas cosas, pero realmente no entiende. Yo me hago una pregunta, Selvin. Ok, ahí a Pedro se le da a las llaves, pero solamente a Pedro se le dan las llaves. Lo pregunta es, Padilla, ¿qué significa la llave? ¿Me la puedo leer?
Puede Lucas 11:52. Acá lo tengo. ¿Lo tiene usted? Sí, lo puedo leer, por favor. Ajá, vamos a ver. Dice así: hay de ustedes, los expertos en la Torá, porque han quitado la llave del conocimiento. No solo ustedes mismos no entraron, sino también han impedido a aquellos que han tratado de entrar. ¿Entrar dónde? Entrar será pues al conocimiento, ¿no? No, Acá ellos tienen la llave del conocimiento. Sí. Pero con esa llave del conocimiento o de la ciencia, más bien le impiden a la gente entrar, pero no dice a dónde. Por eso yo le pregunto a usted, el que tiene la llave, ¿la usa para que alguien entre? ¿Correcto? El que tiene una llave, la usa para abrir algo, ¿correcto? Señor Marlon. Claro, llaves para abrir. Ahora la pregunta es, ¿entrar a dónde? Y ya, pero acá veo una diferencia de llaves de Bueno, lo vamos a conocimiento. tener que bajar porque yo no puedo estar hablando solo aquí. Padilla, adelante, continuemos, cerremos esta idea. ¿Sí notas? Sí, exacto, o sea, se le dio la llave, pero todavía no sabe qué tipo de llave. O sea, si es una llave literal, hermano Padilla, ¿tú tienes llaves en tu casa? ¿Sí? Sí, ¿O no? ¿Y las usas para qué? para Para abrir abrir. puertas. ¿Con una intención de que de bien de salir de ahí? ¿O de ir a entrar a una bodega, ¿verdad? Agarrar algo, ¿no? ¿O salir del lugar donde estás al campo libre o a donde sea? O sea, literalmente eso es lo que significa, ¿correcto? Exacto. Ahora, en este caso es la llave de los cielos. ¿Notas? ¿Qué es lo que se le dio a Pedro entonces? A ti te daré. ¿Qué es lo que le va a dar? Le va a dar la autoridad de predicarle a la gente el evangelio por medio del cual va a poder entrar al reino de los cielos. Se trata de la predicación. Por eso aquí dice que los fariseos tenían la llave de la ciencia, pero ni ellos entraban, ni dejaban entrar a otros. Y si vamos a Mateo, lo tiene más claro Mateo. Mateo 23, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis. ¿Y con qué lo cerraban? Con la llave. Cerráis el reino de los cielos. ¿Quién lo complementa? ¿Viste, Padilla? Y lo complementa. Allá era una llave por la cual con esa llave no entraban ni dejaban entrar. Pero acá dice que es del reino de los cielos. Cerráis el reino de los cielos a los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. ¿Sí ve? Dejáis entrar. No me vayan a bloquear, gente, si no ofende con su basura, si no trae su basura a ofender, siléncienlo por 1 minuto, por 5 minutos, ahí ya no lo bloqueen. Ellos también necesitan oír. Ahora, cuando ellos se hacen publicanos y gentiles, entonces nosotros los tenemos ahí como publicanos y gentiles, ¿verdad? Entonces, cuando dice en Lucas 52, cerráis la llave de la ciencia, ni vosotros entráis, ni a otros dejáis entrar. En Mateo lo aclara, dice que es entrar al reino de los cielos. No dejan entrar a nadie al reino, ni ellos entran. Entonces, ¿qué fue lo que se le dio a Pedro? Las llaves de abrir el reino de los cielos. Y Pedro fue el primero que predicó a los gentiles. ¿Sí sabían que fue el primero que abrió la puerta para los gentiles? Si ustedes se van más adelantito a Hechos capítulo 15 versículo 7 dice: Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y que se hicieran creyentes. Pon. Y creyesen. ¿Por boca de quién? Por boca de Jesucristo. Por boca de Jesucristo. Pedro no lo entendía antes, pero en Juan 21:17 dice: tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta a mis ovejas.
Pero no solamente a Pedro se le dio. Porque en Mateo 18:18 le dice las mismitas palabras que ya había dicho en Lucas 16, verso 18, que se las había dicho. En Mateo 16:18 se las había dicho a Pedro, pero en el capítulo 18, verso 18 dice, de cierto, os digo, no solo a Pedro, os digo, no es a uno que le está hablando, te digo, es a una persona, os digo, es a varios. Os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis aquí en la tierra será desatado en el cielo. En Lucas 10:19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes, os, a todos. En Marcos 16, y les dijo, id a todos. En Hechos 1:8, les dijo, me seréis testigos en todo el mundo, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. En Gálatas 2, dice que el evangelio fue encargado a Pablo, el de los incircuncisos, y a Pedro el de la circuncisión. Cuando Jesucristo dice esto, fue que Pedro iba a tener cierta preeminencia en esto al principio. Puedo participar. Pero luego que Pedro desaparece, ya aparece Pablo, aparece Santiago, aparece Silas, aparecen todos los demás. Adelante, señor Alex. Buenas noches, señor Selvin, ¿cómo está usted? Bien. Ah, qué bueno. Oiga, señor Selvin, con todo respeto, hay una pregunta para usted. En Hechos 16:28, Jesús dice, vayan por todas las naciones y háganme discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, 1, Hijo, 2, Espíritu Santo, 3, y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. ¿En el nombre de cuántos? No, pero permítame terminar mi pregunta. Si Jesús dijo eso, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué Jesús no dijo, bautícenlos solo en mi nombre? ¿No dijo Jesús que los bautizarán en su nombre? No es pregunta para ti. No, usted está asegurando que no, porque dice, ¿por qué Jesús no dijo? Yo no estoy asegurando, estoy haciéndote una pregunta. ¿A usted, pero es una pregunta si Jesús mandó a bautizar en su nombre? No, mi pregunta para ti es... Bueno, entonces, para. Haga tu pregunta clara, quiero oírla, vamos. Sí, por eso, en Hechos 16:28 dice, vayan y háganlos mis discípulos. No, es en Hechos 28:19. Ok, gracias por corregirme. Dice, Jesús dijo, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si la Iglesia Católica es idólatra al creer en la Trinidad, ¿por qué Jesús no dijo, bautícenlos en mi nombre o en el nombre de un solo Dios? ¿Mateo es el último libro de la Biblia, señor Ramírez? Es una pregunta para ti. Señor, solo quiero ayudarle y que nos ayudemos juntos. Quiero estar seguro si Mateo es el último libro de la Biblia. Bueno, respóndetela tú, pero yo te hice una pregunta primero. Bueno, porque yo tengo un libro en la Biblia que se llama Hechos de los Apóstoles, donde ningún apóstol, escúcheme, ningún apóstol bautizó en nombre de tres. ¿Cuál es tu respuesta? Permíteme. Ok. Ningún apóstol bautizó en nombre de tres. Sí bautizaron, Ramírez, si me estás interrumpiendo. Déjame ponerme, déjale pongo en silencio. Te escucho. Ningún apóstol bautizó en nombre de tres. Número uno. Ahora, sí bautizaron en el nombre de Jesucristo. Bautizaron en la fórmula que está en Lucas 16, y en Lucas 24 y en Marcos 16. 2 contra 1. En Lucas es en nombre de Jesús y en Marcos es en nombre de Jesús. Ahí están 2 contra 1 con Mateo. La otra cosa es que Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos y no hay 0, nada. Ningún bautismo hecho en nombre de tres. Ningún bautismo hecho en nombre de tres. Concluyo que cuando Pedro y los apóstoles empezaron a bautizar, el libro de Mateo no había sido escrito. Pero sí tenían claro en su mente que hacía 10 días atrás, él los había mandado a bautizar en su nombre. El libro de Mateo vino a ser escrito después. Y esa palabra no la dijo Jesús. Ahora, yo tengo una pregunta para usted. Tengo dos preguntas.
Pero déjame, ¿te puedo decir algo? No, ahora me toca preguntarle. Te acabo de responder, ahora te pregunto yo. Te escucho. ¿Quieres seguir la orden como es? Está bien, En nombre de tres, si es en nombre de tres, quiero preguntarle, en nombre del Padre, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿El nombre del Padre? Bueno, bíblicamente hay muchos. El nombre vendría siendo el gran yo soy el alfa y el omega, o cuando dice también Jesús. Entonces, cuando usted se bautiza, se nombra en el nombre del gran yo soy primero, y después en el nombre de quién? Jesús. ¿Y el nombre del Espíritu Santo cuál es? Así como está la Biblia, el Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo es un nombre. Ujú. ¿Es un nombre? Sí, por eso te sale la pregunta de la primera pregunta. No, pero Ale, Espíritu Santo es un nombre. Sí. Wow. ¿Es un nombre? Sí. ¿Me podías dar un versículo donde bautizaron en el nombre del Espíritu? Sí, lo que pasa que, bueno, sí te lo puedo dar, pero la pregunta, Cuando yo hago la pregunta, es una pregunta y debe de ser contestada. Okay. Si vas a ignorarla, solo dime, la voy a ignorar. ¿Vas a contestar mi pregunta? Sí. Ok, dame el versículo donde aparezca un bautismo en el nombre del Espíritu Santo. Vamos. Cuando Jesús le dice a los apóstoles, vayan y háganlo así. ¿Me puedes dar el versículo? Yo no creo que los apóstoles hayan desobedecido. Sí, yo sí creo. Oh, hijos. Ok. ¿Puedes leerme Hechos 2, versículo 38 en tu Biblia? No tengo la Biblia a la mano. ¿Tú sabes lo que dice Hechos 2:38? No, pero yo sigo lo mismo. No pienso que los apóstoles hayan desobedecido a Jesús. Bueno, voy a decirte lo que dice el versículo. En el versículo 37, todos los judíos le dicen, ¿qué haremos, hermanos? Pero le dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. ¿Por qué Pedro dijo el nombre de Jesús? No dijo el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, o en el nombre... ¿Por qué? ¿Me puedes contestar esa pregunta? Sí, porque ellos ya tenían el mandato de bautizarlo en los tres nombres. Por eso él dijo en el nombre de Jesús. Ok, entonces en ese momento el bautismo solo fue en nombre de Jesús, ¿correcto? Sí, porque dice el nombre del Ahora Padre. dame un bautismo donde bautizó en nombre del Padre solamente. No tiene que necesariamente haberlo, pero dice Y mismo entonces, Jesús. ¿cómo iban a obedecer Mateo 28:19? Sí, pero por eso, porque... Alex, ya tú sabes que estás en negación. Si tú me estás diciendo que porque ahí se bautizaron en nombre de Jesús, cumplieron con bautizarse en nombre de Jesús, pero Sí. falta que se bauticen en nombre del Padre y en nombre del Espíritu. Ahora Ok, yo sí. exijo, antes de que se me vaya de aquí, Ok. escuche, Sí. un versículo donde alguien bautizó, te bautizo en el nombre del Padre y otro bautismo en el nombre del Espíritu. Vamos, adelante. Ok, en 5 segundos. Cuando Jesús les dice a los apóstoles, vayan y bauticen en el nombre del Padre, ahí está. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. No, son terrenos movedizos estos. Son terrenos bien movedizos. Muy fuertes. Estos terrenos son bien movedizos que la gente termina... tiene que negar los textos. A ver, Padilla, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? No me fijé quién sigue. Oh, José de Maryland. ¿Usted está acá? Bendiciones, hermano Selvin. ¿Qué dice? Aquí, hermano, muy gozoso de escuchar, hermano, cómo estos hombres, hermano, se hacen como la cuajada, hermano, y se desboronan. Qué tremendo. Hermano, pero hay un problema serio, fíjense, con los hermanos, porque que dicen, ¿verdad?, entre comillas, ser católicos, porque no defienden su fe, porque cuando usted les hace la pregunta, ellos, ¿verdad?, se van a deambular y a deambular y a deambular y terminan negando los textos, cosa de que, ¿verdad?, este es un error tremendo para una persona creyente, ¿verdad? Qué difícil. Yo ya tuve la primera guerra, hermano, con mi pastor, el primer agarre, porque me tocó enfrentarlo. Le dije, hermano, lo llamé, estuvimos platicando y le dije, hermano, le digo una pregunta y quiero que sea sincero, le digo, conmigo. Hay mucho ruido ahí, hermano. Quiero que sea sincero conmigo, le digo. ¿Por qué, hermano? Le digo, encontré un problema muy serio. Le digo, que porque le digo yo, los apóstoles le desobedecieron y no bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le digo, ¿por qué solo bautizaron en el nombre de Jesús?
me dice, hermano, me dice, esa palabra ahí, me dice, eso es algo, me dice, que a mí no me interesa, me dijo él así. No me interesa, porque a mí lo que me interesa es obedecer a Jesús, lo que él dijo, él dio la ordenanza. Ok, le digo, pero usted tiene, le digo, algún versículo, por lo menos en la Biblia, le digo, alguna parte, le digo, donde diga que alguien fue bautizado, le digo, unos 3 nombres, y me dijo, hermano, toda la Biblia me está llena. Bueno, dejemos lo que está llena, le digo, y consígame un versículo. Y hermano, ¿y sabe qué me dijo? Hermano, hay que tener cuidado, me dijo, porque puede caer, me dijo, en herejía. Me dijo, eso se llama herejía. Lo que usted ahí me está empezó diciendo. con las amenazas. Ajá, exactamente. Es normal de los cristianos, sí, que siempre terminen acusándote y mandándote al infierno. Eso es normal, sí, de ellos. Sí, ajá, y mire, yo me gozaba también, recordaba sus palabras, porque también, y ahí le digo yo, me le fui suavecito, y ahí le digo yo, ok, hermano, dejemos ese tema por ahí. Yo creo que usted no tiene un versículo, porque no está en la escritura, no hay, le digo. Entonces, ahora hay otro problema, le digo yo. Si Jesucristo, le digo yo, ¿qué es? Le digo, ¿él es el Padre? Me dijo, pues claro, es el mismo Dios. Ah, le digo, ¿qué? Le digo, y si él es el mismo Dios, le digo, ¿por qué murió? Le digo, o sea, ¿cuál fue el problema ahí? ¿Lo que sucedió? Le digo, según Dios no puede morir, le digo, o sea, Dios es eterno, le digo, y ahí tenemos un problema, le digo, porque si usted es Jesucristo, le digo, me lo hace el Padre, le digo, entonces le digo, tenemos un problema porque se murió, le digo yo, o sea, que cuando él estaba muerto, ¿quién lo resucitó? Le decía, él estaba muerto, si era el Padre, le digo, ¿quién lo resucitó, hermano? Me dice, no, hermano, me dice que usted no está entendiendo, me dice que Dios, y lo mismo cuento de todos, hermano, lo que escucho acá, los debates, Dios, me dice, en condición de hombre, me dice, murió, me dice, pero me dice, en condición, me dice, ya en el espíritu, él estaba en el cielo, y resucitó a su hijo. No, hermano, ahí devorona todito el plan de Dios, le digo, con Jesucristo, le digo yo, porque si Jesucristo era el hijo, le digo, entonces anduvo con él, le digo, en todo su caminar aquí en la tierra, le digo, en su vida corta, que fue muy corta, le digo. ¿Y por qué, le digo, lo hace Dios? Mire, le digo, que yo, le digo, ya ahora ya tenemos problemas, le digo, porque yo no vuelvo a creerle que Jesucristo, le digo, es Dios, le digo, él es el hijo, le digo yo, y él es mi hermano, le digo, y así es, le digo, que ya no puedo creer lo mismo, le digo, porque es que lo he leído literal en la escritura, le digo, que Jesucristo es el hijo, le digo, y el Padre, le digo, él es el espíritu, le digo, o sea, él es espíritu, le digo. Me dice, no, hermano, me dice, hay que tener mucho cuidado, varón, me dice, mire, me dice, ya no vamos a hablar porque no tengo tiempo, me dice, pero hay que tener mucho cuidado, hermano, me dice, porque el infierno está esperando mucha gente que se haga hereje, me dice. O sea, prácticamente, porque él me respeta muchísimo, no me lo dijo literalmente, pero sí, ya me estaba maldiciendo. Muy bien, hermano, muchas gracias. Y mire que no me ha vuelto a hablar, hermano, de tiempo, no me ha vuelto. Ser, hermano, ¿por qué lo creen? Yo me hago la pregunta, si no lo leen en la escritura, ¿por qué creen así? Es terrible, ellos no lo sé si creen me están así porque así les enseñaron. Hermano. Muchas gracias. Tenemos a Jaime y tenemos también a Marqués. ¿En el nombre de cuántos? Marqués, ¿qué tal? ¿Qué tal, Selvin? Buenas noches. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y usted? Qué gusto escucharlo ahí otra vez. Muy bien, ¿me escucha? Adelante. Sí, sí lo escucho. Ok. Si nos vamos a Juan 3:16, en lo que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A lo que voy con esto es de que sabemos que el único camino que nos lleva a Dios el Padre es Jesucristo, su Hijo.
Y para que yo pueda decir que creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, tengo que andar o caminar como Él anduvo. Porque así mismo lo dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, que todo aquel que dice que cree en Jesús tiene que andar como Él anduvo. Ahora, hay muchas sectas y muchas religiones en el mundo que dicen que todo es lo mismo porque creemos en Jesús. Pero tenemos que comprender y entender al mismo tiempo que a veces en las religiones, hoy en día, se han metido muchas doctrinas que la Biblia ¿Hasta ahorita? ¿O desde cuándo se metieron esas doctrinas? ¿Hasta ahorita? ¿En qué año? No, han venido desde hace mucho tiempo. Oh, ok. Ya existían esas doctrinas. Okay. Sí, porque la Biblia en el libro de Timoteo dice que son doctrinas demoníacas, dice la Biblia. Doctrinas de demonios. Y una de ellas, porque habla en los requisitos de los obispos y dice que el obispo, o sea, el cura, el sacerdote, el que se para el que da la misa todos los domingos, la Biblia dice que tiene que ser marido de una sola mujer y que sepa gobernar su propia casa. ¿Se imagina? Ahí no dice que no tiene que estar casado, dice que tiene que estar casado. Pero ¿cuál es esa doctrina demoníaca que se ha infiltrado ahí? Que el requisito para ser obispo, lo primero es que no se tiene que casar. Entonces, ellos ahí están negando la escritura de Dios. Solo con eso. Y hay otras, muchas, que si nos ponemos ahorita a contarlas, olvídese, como eso del purgatorio, que hacen 20 Aves María por un Padre Nuestro, y muchas doctrinas. Ellos dicen todos creemos en un solo Jesús, pero no hacemos lo que Jesús nos dijo. Por eso Él dijo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Muy bien. Entonces, ahí cuando a veces hay mucha gente hay muchas sectas, muchas religiones, pero si uno no hace lo que Jesús solicitó que hiciéramos, porque dice que sin santidad y sin paz, nadie va a ver a Dios. Entonces, ese es mi aporte, Selvin, y muchas gracias por el espacio. Muy bien, listo. Feliz tarde. Igualmente, que Dios les bendiga. Adelante, Jaime. Melvin, Dios te bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Saludos para todos. El que Dios les bendiga aquí, escuchando, aprendiendo. Muy bien. Escuchando los audios que mandó la señora, todo eso en el grupo ayer en el WhatsApp, ¿los oíste? Sí. Que hablar así es tan fácil, le da un disparate que habla la gente, unos disparates que... Y lo más triste es que dicen que el Espíritu Santo le reveló a ella misma, dice. Qué triste hablar sin fundamento. Y los otros que suben a pelear, pues digo yo, porque no suben a aprender, suben a pelear y sin la Biblia. Pero aprendiendo, Selvi. Me voy a suscribir al canal. ¿Está bien? Muy bien. Muchas gracias por me sacaste del grupo, no sé por qué me sacaste, pero me voy a suscribir. Sí, es que tenía confundido dos Jaimes ahí. La señora también estaba con un nombre Jaime. ¿Sí viste? ¿Mandé? La señora también estaba con un nombre, Jaime. Sí, miré, sí me hizo raro eso, sí. Correcto, pues entonces tenía que asegurarme cuál de los Jaimes era. Ya lo devolvemos, no se preocupe. Yo soy el de Carolina del Norte. Y ahora ya estoy claro, ¿ya ok? Ya está, Selvin, aquí. Un fuerte abrazo. Saludos para todos. Muy bien, saludos. Hola, Selvin. Quiero que me expliques este tema de Juan 1.1, que es bien sonado, Juan 1.3 y Juan 1.14, que habla del verbo, que es Dios o que era Dios, ¿no? Esa parte me puedes explicar porque vi en el letrero que decía que Jesús es el Hijo, es el Mesías, el ungido, pero no es Dios, ¿no? Nosotros entendemos que Jesús también
procede del Padre, ¿no? Que es Dios. Esa parte, ¿cómo lo has interpretado? ¿Cómo ¿Cuál lo has parte? visto? ¿Cuál parte? Juan 1.1, Juan 1.3. ¿Y Juan 1.1 está hablando de 14. Jesús? Claro, el verbo, nosotros interpretamos que el verbo... Sí, pero ustedes interpretan. ¿Qué dice el texto? Bueno, por eso te voy a explicar. El verbo, nosotros... Correcto, porque tú desde que entras estás diciéndome que está hablando de Jesús. Sí, pero yo voy a explicar por qué. Supones Sí, que es Jesús, ¿verdad? Te voy a explicar por qué, mira. Porque Apocalipsis 19:13 dice, ¿no? Está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el verbo de Dios. En el mismo Juan 1.14 habla también de ese verbo, ¿no? Dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Correcto. Padre. ¿Cómo se llamaba Jesús? Jesús, ¿verdad? Claro, claro que sí. ¿Por qué nadie le llamó, hey verbo, ven? ¿Por qué nadie le llamó verbo? Claro, porque tiene varios nombres, ¿no? Emanuel, Dios con nosotros. Correcto. Pues empecemos por ahí. Dame un versículo donde un apóstol le gritó, ¡Emanuel, ven! Claro, como te decía un momento. Barla, señor. Tienes que tener coherencia porque solo oigo y no puedo creer que tú no abordes lo que yo te pregunto. Tienes un versículo donde alguien le gritó, ¡Verbo! O que le gritó, ¡Emanuel, ven! ¿Tienes un versículo? Lo que le hayan gritado, no, pero está escrito. Correcto, pero tú es una interpretación que estás dando. O sea, no es algo que sucedió. Eso sucedió en tu mente. Te digo por eso, ¿tú cómo lo explicas, Juan 1.1? Como está en el texto. Mira, y Juan 1, unitario bíblico. Lo que el texto dice, en el principio era la palabra. ¿Pero qué y la palabra era... No, pero ¿qué principio se está refiriendo? Primero, bueno, ¿quieres que te hable del principio o de la palabra? Claro. ¿De cuál de los dos? No, de Juan 1.1. ¿Qué significa? Correcto. Entonces vamos a hablar de la palabra. Vamos a hablar de la palabra. Dice que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. No dice Jesucristo. No, pero explícalo bien. O sea, ¿qué es el Yo, no, ya te aclaré. No dice Jesucristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? No, yo quiero que me expliques Juan 1.1. Señor, te estoy tratando de tener un poquito de paciencia. Pero tienes que tener coherencia. ¿Por qué no oyes? Te pregunto, ¿en Juan 1.1 dice Jesús? Por eso te he explicado que el verbo... ¿Por qué no contestas mi pregunta? Oye, hablamos el mismo idioma y yo creo que eres una persona de edad, posiblemente viejo como yo, o tal vez más viejo que yo, pero no respetas. Contesta mi pregunta. En Juan 1.1, ¿está la palabra Jesús? Yo te la voy a contestar. No dice ese verbo. Bueno, muchas gracias. Entonces, significa que eso no fue lo que quiso decir el escritor. Si el escritor quisiera decir Jesús, ¿por qué no lo escribió? ¿Estás notando? Sí, pero Juan 1.14, por eso te dije que... Primero Juan 1.1, terminemos con Juan 1.1. La palabra, ¿dice la palabra o dice Jesús? Dice la palabra o el verbo, o logos. Correcto, la palabra. ¿Y tú entiendes qué significa logos? Por eso te estoy preguntando que tú expliques. O sea, no sabes. ¿No sabes? Sí sé, que es la palabra. Entonces la palabra logos significa palabra, la voz de alguien, un decreto de alguien. No, si no cierras tu micrófono, te vas para afuera. Si otra vez te cacho abriendo tu micrófono sin que yo te llame, vas para afuera. Mandamiento, decreto, mensaje. ¿Cómo sabemos que la palabra logos es el mensaje que Dios quería dar al pueblo? ¿Tienes una Biblia contigo? Barla. Si no tienes Biblia, inmediatamente, automáticamente vas para afuera. ¿Tienes Biblia? Me la manda la Biblia. ¿Me puedes leer Hechos 10, versículo 36? A ver, Hechos 10, 36. Un momentito. Hechos 10, 36. Ahí lo voy a leer. Aquí está el mensaje. Él envió a los hijos de Israel anunciando Shalom por medio de Yahshua HaMashiach, quien es Adón de todo. ¿Quién trajo ese mensaje?
el Adón Yahshua HaMashiach. ¿Sabes que la palabra mensaje es la palabra logos? Entonces Logos significa Yahshua HaMashiach. Volveme a leer el texto. Aquí está el mensaje. ¿Quién lo envió? Aquí está el mensaje, dice. Él lo envió. Él envió a los hijos de ¿Por Israel. medio de quién? ¿Por medio de quién? Del Hijo. Correcto. ¿Quién envió el mensaje? El Padre. ¿Y por medio de quién lo envió? De su Hijo. Correcto. ¿Y el mensaje es? ¿Es el Hijo el mensaje? Bueno, es anunciando, dice. Correcto, Shalom. el mensaje. Hablemos del mensaje. ¿Quién predicó ese mensaje? Jesús. El Hijo, ¿verdad? Y entonces el mensaje no es el Hijo. El mensaje fue el mensaje que Dios le dio al Hijo para que el Hijo lo diera. Esa palabra es la palabra logos. Voy a poner mi cámara en el interlineal para mostrarle que la palabra logos no es Jesús. Escuche, no es Jesús, sino que es el mensaje, es el evangelio que fue predicado por Jesucristo. Eso, aquí lo vamos a ver. Miren esta Biblia. Esta Biblia se llama el español moderno que estamos usando de este interlineal y lo tengo en inglés. The word which he sent. La palabra que él envió. Acá dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Si nota que Dios envió un mensaje, voy a ver qué palabra, cuál es la palabra mensaje. Logos. ¿Sí lo ve? Logos. Entonces, esa palabra que Dios envió se llama logos, ¿sí o no? Claro. Según Logos ese es texto. palabra también. Sí, Logos ¿Diga? es palabra también. Correcto. Ese logos, ¿quién lo envió? El Padre. ¿Y lo predicó? Su Hijo. Claro, así es. Ok, entonces cuando dice, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios, ¿todavía cree que está hablando de Jesucristo? Por eso quiere una explicación de Juan 1:1. Pues si estoy tratando de dártela, ¿no la estás oyendo? ¿Estás cerrado que no has oído lo que te dije? Juan 1:14 habla también de. No, espere, Juan 1:1. En Juan 1:1, cuando dice en el principio era la palabra, está hablando de la palabra de Dios. Esa palabra estaba con Dios porque viene de Él. En el Antiguo Testamento siempre se muestra la palabra estando con Dios y saliendo de Dios. Se muestra la sabiduría de Dios estando con Dios, saliendo de Dios. Se muestran los mandamientos de Dios estando con Dios, saliendo de Él. Se muestra los decretos, el pensamiento, el consejo de Dios. De Él sale y está con Él. Entonces, lo que el escritor del Nuevo Testamento escribió no está basado en lo que cree el cristianismo. Lo que el escritor escribió está basado en sus propios escritos. Tanto Proverbios, como Eclesiastés, como Eclesiástico, como la sabiduría de Salomón, son en el libro de Job, los 5 libros poéticos del judaísmo. En esos 5 libros que tenían los hebreos, ahí se personificaba la palabra como una dama. Si usted cree que cuando dice en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, es Jesús que estaba con Dios, entonces cuando la sabiduría, que es una dama, estaba con Dios, ¿usted cree que Dios tiene una mujer en el cielo? ¿Literal? No, Dios es extraterrestre, Dios no es terrestre. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que estaba con Dios entonces? Su palabra. Con su palabra es que Él creó el cielo y la tierra. De acuerdo al Salmo 33 dice que Él solo dijo su palabra y las cosas fueron hechas. Salió el aliento de su boca y todo fue creado. De eso está hablando el libro de Juan. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y luego dice que estaba con Él desde el principio. Lo mismito que está diciendo Proverbios 8:22, que la sabiduría estaba con Él desde el principio. Pero la sabiduría no creó nada.
por sí misma, sino que dice que Dios la creó a ella y que luego Dios creó las otras cosas. Si la gente cree que Jesucristo era Dios, ¿cómo es que es un Dios creado entonces? ¿Un Dios creado? Entonces no está hablando de eso. ¿Verdad? Y ahí Juan 1.14. Juan 1.14, la palabra fue hecha carne Pero y ¿cómo, habitó pues? en nosotros y vimos su gloria como la del unigénito. El que está dando testimonio en ese momento ya está en el futuro y dice, y aquella palabra, la palabra de Dios, se hizo carne. La está personificando. No es una persona, Persona que se hace sino que es carne. poético. Y dice, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Que se hace carne. Diga, estoy escuchando que usted habla cuando yo estoy hablando. No sé si se escucha. Diga lo que iba a decir. ¿Cómo se llama la persona que se hace carne? ¿Hay una persona que se hizo carne? Acá dice se hizo carne y habitó. Sí, pero en- es una, espere, ¿es una persona que se hizo carne? Por eso pregunto, esa carne. No, o sea, ¿es una pregunta o es una afirmación? Una pregunta, esa carne que habitó. Y hay, entre pero espera, me tiene que dar el versículo, diga que había una persona que se llamaba, ¿cómo? No, estoy diciendo la pregunta. Esa carne. Oh, entonces, que es una habitó- pregunta, hágame la pregunta entonces. Ya, esa carne que habla 1.14, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, lo vimos como unigénito. ¿Qué cosa es esa carne? Dice que la palabra fue hecha carne y habitó en nosotros. Pero esa carne, ¿qué cosa es? Esa La carne somos nosotros todos. ¿Nosotros? Nosotros Sí, no- nosotros. El que está hablando, ¿no dice habitó en nosotros? Habitó entre nosotros y vimos. No, ahí su es gloria. en el griego es en, no entre. Bueno, esto pasó hace 2000 años, pero ¿cómo va a ser Correcto, hoy? pero ¿habitó en ellos o no habitó en ellos? Y habitó entre Y después nosotros. dice, y vimos su gloria Pero nosotros hemos como la del unigénito. Cuando esa palabra vino a ellos vieron la gloria en ellos como la de Cristo. Cuando la palabra vino a ellos, ellos esa experimentaron. Señor, me estás interrumpiendo. ¿Por qué no puedo hablar y yo cuando yo lo dejo hablar a usted habla tranquilamente? Ujú. Adelante, lo escucho. Ahorita he escuchado que usted dijo que Cristo, ¿no? Le ha dado un nombre. ¿Cristo qué? ¿Cristo qué? Usted dijo Cristo. Ajá. Dijo Cristo. ¿Esa Cristo es la carne que habita entre nosotros? ¿Cristo habitó ¿Cristo habitó entre quién? Ahorita usted dijo Cristo, el nombre. ¿Usted es carne? Yo soy carne y hueso, claro. ¿Y los apóstoles eran carne? Todos eran carne, todos. Correcto. ¿Y qué fue lo que habitó en ellos? Bueno, la plenitud de Dios. La palabra. ¿Tiene la Biblia ahí? Sí, acá Quiero está que la me palabra. lea Juan 5:37 y 38 para que mire qué es lo que habita en los hombres, la palabra. Y esa palabra no habita en los que no la oyen. Los que la oyen, habita en ellos. Juan 5:37, ¿no? Juan 5:37 y 38. Lo voy a poner en la pantalla este versículo. Y por encima de esto, el Padre que me ha enviado, Él mismo ha testificado acerca de mí, pero ustedes nunca han oído su voz ni han visto su aspecto. Además, su palabra no se queda en ustedes, porque no confían en el que me envió. ¿Qué versión más torcida? ¿Qué versión estás leyendo? Yo siempre estoy leyendo la Biblia Kadosh. Esa es una de las peores versiones de la Biblia. Está en contra del propio texto griego. Por eso yo la deseché, yo no la tengo ya. Usted lee a ver su Biblia, a ver qué dice. A ver. No, te estoy diciendo, solo si lo quieres oír, si no, no lo oigas. No, sí. Si yo me voy al texto griego de este texto, aquí, en este texto, del griego, este texto. Si yo me voy a este texto en el griego, te aseguro que tu Biblia sale pateada. En el texto griego aquí. Mira lo que dice. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Pero nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su apariencia, ni tenéis su palabra. Pregunta, ¿qué palabra griega cree que es esta? Logos. Aquí está el famoso verbo, que usted cree que es Jesucristo.
ni tenéis su verbo morando o permaneciendo en vosotros, porque a vosotros no creéis a quien él envió. Si oyeran lo que él hablaba, era el verbo. El enviado hablaba el verbo, escuchen, que el Padre les envió. Ellos no oyeron el verbo que el Padre les envió porque no oían la voz de Dios a través de su enviado. O sea que la palabra mora en usted cuando usted la oye. La palabra mora en usted cuando usted la oye. Esto que están dando testimonio en Juan 1:14, y aquella palabra se hizo carne y habitó en nosotros. Y vimos su gloria. Cuando la palabra moró en ellos, vieron su gloria. Escuche bien, hasta ahí no se ha mencionado nadie. No se ha mencionado a Jesucristo. La palabra moró en ellos y vieron su gloria, como la del unigénito. O sea que esa palabra que vino del cielo, que vino de Dios, moró en ellos. Y ellos vieron su gloria como la que vieron en Jesucristo. O sea que ellos experimentaron lo mismito que Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Que el que trajo esta palabra es Jesucristo. Ahora quiero terminar con usted para no hacerle mucha larga porque usted creo que no oye. Le pregunto, usted sabe que en el texto de Juan 1:14, cuando dice, y aquella palabra fue hecha carne, esa palabra está en voz media. ¿Entiende usted eso de voz media? No, voz completa nada más. ¿Qué es voz completa para usted? Completa, pues es todo. O sea, ¿por qué media? No entiendo media. Completa, se entiende todo. Bueno, yo no sé mucho de gramática en español, pero le puedo explicar qué significa voz media o voz simple. Voz media, yo tengo este aparato aquí. Entonces, yo tengo este aparato en mi mano. Voy a poner por la forma que no se mire ninguna marca. Y yo tengo esta caja de dulces aquí. Si esta caja de dulces se cayera por sí misma, ella se cae. Se cae. Ahorita que se cayó, el texto diría, y la palabra se hizo carne. Porque ahí está en voz que se hizo. No está en voz media. Porque se cayó por sí misma. Pero el texto griego en Juan 1:14 no dice se hizo carne. Dice fue hecha carne. O sea que esto, si yo lo he hecho, ahí fue echado abajo. Lo mismo fue hecho carne, fue echado abajo. Eso significa voz media, que escuche, el sujeto experimenta la acción de dicho verbo, pero no es el ejecutor de la acción del verbo. Solo es el que la experimenta. Pongo otro ejemplo. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El hombre estaba inerte, solamente estaba formado. Y dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida, y ahí viene la misma palabra en el griego. La misma palabra de Juan 1:14. Y el hombre, ginomai, alma viviente. ¿Sí nota? El hombre estaba muerto, Dios lo hace que viva, y él experimenta venir a la vida. Pero es Dios que lo hizo vivir. Entonces, eso se llama voz media. Cuando hay dos. Hay un ejecutor de la acción y hay otro que experimenta la acción. Entonces, la palabra de Dios, Jesucristo, a través de Él, la trae. ¿Y quién fue enviado por Jesús? Permítame. El que la trae la realidad al cumplimiento, a la plenitud, es Jesucristo. Esa palabra fue hecha carne por medio de Jesucristo. Él hizo que la palabra llegase a su plenitud, de su cumplimiento. Jesucristo. La palabra por sí misma, no. Tiene que ser ejecutada por alguien. O sea que Dios le dio esta palabra a Jesucristo y Jesucristo la trajo a la realidad. Entonces los apóstoles reciben esta palabra y la reciben, la entienden, la perciben, la comprenden, la viven, sienten su gloria como Jesucristo mismo.
la sintió. No, Jesucristo no es el verbo. Jesucristo es el ejecutor de la palabra de Dios. Él lo dice en Juan 12, los últimos 3 versículos, que él habló la palabra que el Padre le dio que hablase. O sea, él habló el verbo que Dios le dio que hablase. Pero usted cree que el verbo es Jesucristo. No, él es el que habla ese verbo. Él es el que predica ese verbo, esa palabra. ¿Quiere seguir hablando conmigo? Voy a pasar a otra persona y luego me puede hacer otra pregunta. Pero ahorita termino con usted. Jesús, ¿dónde está ahorita entonces? Está con el Padre. Pero ¿cómo va a estar con el Padre si la Biblia dice que nadie ha subido al cielo? Entonces, ¿usted no cree que Jesucristo está en el cielo? No, porque tú acabas de decir... No, espera. ¿Usted cree que Jesucristo está en el cielo? Contésteme la pregunta a mí y usted a mí. Usted a mí ahora. Bueno, entonces yo creo lo mismo. Jesucristo está con el Padre. No, porque tú has dicho que Jesús no es, digamos... No, pero espera. ¿He dicho yo que Jesús no subió al Padre? No, has dicho que Jesús es normal. Espera. Escucha, contéstame claramente y no hables más. ¿He dicho yo esta noche que Jesús no subió al Padre? No, no has dicho eso. Entonces su pregunta no tiene sentido. No, es que yo quiero ver qué tipo Entonces, de persona... ¿por qué no eres sincero? ¿Por qué no eres honesto? Y formulas algo que tenga sentido sin creer que yo soy trinitario o unicitario como tú. Yo no soy trinitario. Por lo tanto, escucha, tu mentalidad no va a funcionar en mí. Porque tu mentalidad, de esa forma formulas tu pregunta. Pero en mi mentalidad no voy a tomar tu palabra porque son cosas que tú quieres poner en mi boca que yo no he dicho. Entonces, formula bien una pregunta. Formula, ¿qué es lo que quiere formular? Vamos. Yo te he escuchado de que Jesús hizo efectivo, ejecutó la palabra, has dicho. Hasta ahí te voy a comprender y entender, ya. Una persona que ejecuta la palabra puede estar en el cielo. Jesús ¿Una puede estar en persona el que cielo. ejecuta la palabra puede estar en el cielo? Sí. ¿Está hablando de una persona ahorita en el mundo, ahorita? Yo, por ejemplo, sé la palabra, ¿no? Ejecuto la palabra que es en la tierra. Predico la palabra. No, porque tú no eres. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo? No, claro, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿cómo podrías estar con el Padre en el cielo si tú no eres el Cristo? Yo lo que no entiendo es lo siguiente. ¿Cómo Jesús... No, espérate, entonces, pero te contesté la pregunta. O sea, ¿sabes lo que está sucediendo? Que está siendo refutado con tus propias preguntas, porque tú asumes trinitarismo, unicitarismo en mí. Asumes, yo no creo lo que tú crees. Ahora, ¿tienes otra pregunta? Tienes otra pregunta. Yo digo esto. ¿Jesús nació de María y de José? ¿O de dónde viene Jesús a la final? O sea, ¿me vas a preguntar si fue engendrado por José? Claro, porque yo entiendo que... ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? O sea, Jesús, que ejecutó la palabra, ¿cuál es su origen? Así, no de María. ¿Cuál es su origen? ¿Viene de ¿Quieres que te lea en el griego la palabra el origen de Jesús? Voy a poner mi pantalla. Voy a poner mi pantalla. Ahorita mismo vamos a ir para enseñarte el origen de Jesús. No voy a ser yo el que te voy a decir, sino que la escritura misma te va a decir. Pon atención. La escritura misma te va a dar el origen de Jesús. Mira qué bonito cuando tú eres bíblico. Yo me siento tan feliz de ser bíblico. Mira, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Ahora voy a ir a ver la palabra genealogía. La palabra genealogía significa origen. Mira, esta palabra es Génesis. ¿Qué significa Génesis para usted? Inicio. Ok, vamos a ver en el griego. Génesis es fuente, origen. Ahora, cuando el texto dice libro del origen de Jesucristo, te está diciendo cómo se originó Jesucristo. ¿Y cómo se originó? Siendo hijo de David. Correcto. ¿Usted cree que Jesús era hijo de David, sí o no? Claro, ahí lo dice. Correcto. Entonces, ¿cómo vino a ser Jesucristo hijo de David? Será por su descendencia, ¿no? ¿Y cómo vino a ser hijo de David por su descendencia? Explique, elabore en eso. ¿Cómo Jesucristo es hijo de David? Elabore. Quiero que me lo explique. Bueno, entiendo que Jesús nació pues de María y María fue descendiente, ¿no? De David. O sea, entonces, ¿no? María era hija de David.
Claro, venía a ser, pues, Ok, ¿no? pare ahí. Deme el versículo que diga que María era hija de David. No, no lo tengo a la mano, ¿no? Entonces, espérese. Qué raro que siempre me dicen lo mismo pastores, sacerdotes, curas, evangelistas, predicadores. Siempre me dicen que no tienen a la mano. O sea que usted habla de versículos que usted no tiene a la mano. Pero si ¿Usted no saben, tiene un versículo que María sea hija de David? Bueno, acá vemos la genealogía. Yo te pregunté si su naturaleza... No, contésteme la pregunta. ¿Usted ha leído alguna vez un versículo donde diga que María era hija de David? ¿Ha leído usted ese versículo? No, eso no. Entonces, ¿cómo es que Jesús es hijo de David? Por la descendencia, bueno. Ha llegado Explíqueme la descendencia. Bueno, pues como todos, ¿no? Tenemos abuelos, padres, ¿no? Y así ¿Y su sucesivamente. abuelo engendró a su papá? Yo lo que te pregunté en Oye, síntesis... ¿por qué no contestas? ¿Por qué corres? Contéstame. ¿Tu abuelo engendró a tu papá, sí o no? Claro. ¿Y tu papá te engendró a ti? Claro, así es. ¿Eso se llama descendencia? Bueno, sí. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, ¿cómo es que Jesús es de la descendencia de David? Bueno, en el tiempo, pues, ¿no? Ha venido, pues, ¿no? Sucediendo, ¿no? De padre en padre. No entiendo tu pregunta realmente. ¿A dónde quieres llegar con Pues, esto? no, es que mi pregunta es su argumento. ¿Cómo Mi es que pregunta- Jesús es hijo de David? Si no es hijo de David. Bueno, le voy a poner más facilito. Según Mateo 1:20, el ángel a José le dice, José, hijo de David. ¿Me podía explicar cómo es que José es hijo de David? Bueno, también por descendencia, ¿no? ¿Y qué cree que significa la palabra descendencia en el hebreo, en el griego y en el hebreo? ¿Usted sabe la palabra descendencia? ¿De qué palabra hebrea viene y de qué palabra griega? ¿Sí sabe? No. De la palabra espermatozoide. Bueno, también, ¿no? Ser descendiente de alguien significa que él puso el espermatozoide. La semilla, bueno. Correcto. Entonces significa que David preñó a una mujer, nació Salomón. Salomón preñó a una mujer, nació Roboam. Es sucesivamente padre, hijo, padre, hasta llegar a Jesús. José engendra a Jesús, por eso Jesús es hijo de David, porque es hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo hasta llegar a David. Correcto, muy bien. ¿Pero qué naturaleza tiene Jesús al final? La que dice la Biblia, humano. Juan 8:40 dice que él era un hombre que oyó la verdad de parte de Dios. Le pregunté, amigo Selvin, ¿cómo puede estar un hombre según esa genealogía? Bueno, según la Biblia, sí. Según lo que usted va a decir, no. ¿Me podía elabore lo que va a decir? Quiero escucharlo. Sí, o sea, tú mismo has dicho que la naturaleza de Jesús es un hombre... Correcto. Ahora usted pruébeme que no es hombre. No, sí, yo también sé que es hombre también. Bueno, ¿y entonces qué está discutiendo conmigo si los dos creemos que era un hombre? Sí, sino que mi posición mía es de que Jesús efectivamente fue hombre, fue humano, pero también fue divino, porque procede Correcto. del ¿Me Padre. puede dar el versículo que diga eso? Bueno, ahí en Juan... ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre, el suyo? ¿Su nombre? Valra. Valra. Mira, Usted, escuche. Yo le puedo estar aquí con usted horas dándole versículos que Jesús es un hombre. Pero solamente voy a evitarme todo eso y le voy a pedir el versículo donde Jesús diga, yo soy Dios. Démelo. Bueno, él mismo no lo dijo así. Entonces, ¿quién fue el que dijo que era Dios si él mismo no lo dijo? Bueno, pero en él habitaba toda la plenitud, la deidad del Todopoderoso. En nosotros también, según Efesios 3:19. Pero Dios le lo hacía. Espérate. ¿Cómo? ¿Pero Jesús qué? Tú eres mi hijo amado, le dijo Dios desde los cielos. Correcto. ¿Y usted no es hijo de Dios? Usted no. Sí, claro que sí, los que hemos ¿Y recibido. entonces cuál es la diferencia? Es que dice que él vino con el plan de salvación y de redención. Correcto, porque usted no es el Cristo. Él sí es el Cristo.
¿Usted Claro se que quiere sí. comparar a Jesús? No, creo que nadie se puede comparar. Es que nadie se puede comparar a lo exaltado que es Jesús. Pero Él es uno de nosotros, es un humano. Voy a leer el último texto y si quiere sigue ahí o voy a hablar con otras personas. Hebreos 2:17 dice que en todo tenía que ser semejante a nosotros. Si usted cree que todo no significa todo, pelee con el texto, no conmigo. ¿Usted cree que el texto dice que en todo era semejante a nosotros o no? Mintió el escritor que dijo, él era semejante a nosotros en todo. Mintió el escritor cuando dijo él. No, claro, vino como Dijo la humano, verdad, dice- entonces, dijo la verdad el escritor. Claro, él se despojó. Dice, ¿Cuál fue la toda verdad su- que dijo el escritor según ese texto? Se lo voy a leer. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Por lo cual, Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Usted entiende la palabra en todo, señor Balra? Claro que sí, en todo es 100% humano. Correcto. Entonces, ¿y qué significa ser 100% humano? Que se despojó de toda su divinidad. Oh, Eso o sea, ¿usted es significa. 100% humano, señor Barla? Yo soy 100% humano. ¿Usted se despojó de algo? Yo no, porque yo soy humano igualito. Yo Pero no tengo entonces, divinidad. entonces, ¿no está diciendo que Jesús es 100% humano también? También 100% humano. Y Correcto. Y si es 100% 100% humano, si Jesús es 100% humano, ¿de dónde usted saca que es Dios? Es que la Biblia dice que él se despojó de esa divinidad y no se Deme el aferró versículo, a su deme el divinidad. versículo donde él diga se despojó de esa divinidad. A ver, déjame un momentito verlo acá. Un momento. Bueno, cierra su micrófono. Vamos a hablar Salvin. con a Paul. Sí, Dime, padre. creo que hay que darle chance a otro porque está dando muchas vueltas, parece, señor. Una pregunta. Yo no necesito del versículo 4 en adelante de Juan capítulo 1. Vamos a abrir solamente con los primeros 3 versículos. Vamos a olvidarnos que Él es Jesús y vamos a olvidarnos que esta palabra se encarna. Solamente vamos a suponer que solamente existen 3 versículos, 1, 2 y 3. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era con Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mi pregunta es la siguiente, sin que exista otro verso sacando a Jesús del panorama. Juan identifica a algo con Dios. Vamos a decir que es algo. ¿Por qué Juan de repente le pone un pronombre y lo identifica como el masculino a ese verbo? Sin, obviamente, no hemos llegado al verso 14 que se hizo carne. Vamos a ignorar eso. ¿Por qué solamente Juan en el 3 dice que por este verbo, porque él pudo haber dicho esta cosa o el pensamiento de Dios o el logos o la palabra? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿por qué Juan personaliza el verbo en el verso 3? Correcto. ¿Tú sabes griego? No. ¿Y tú sabes griego? ¿Sabes si ahí en el griego está un pronombre personal humano o es neutro? Pros, than, theon es No me persona. estás escuchando. Fíjate que empezaste a hablar sin haberme escuchado y yo te dejé hablar. Te Mi pregunto pregunta, fue nuevamente. ¿por qué? Mi pregunta es ¿por qué? Los pronombres que tú dices, ¿son pronombres de persona o son artículos neutros los que tiene Juan capítulo 1 del 1 al 3? Pronombre de persona. ¿Me das el ejemplo para ponerlo aquí en la pizarra en el griego? ¿Cuál sería? Claro que sí. Déjame buscarlo aquí. Sí, ¿lo puedes traer hoy o te espero unos 2 años? Bueno, eso estoy esperando yo para un debate contigo. 2 años que te lo Sí, he pero es pedido. que usted tiene que pagarme $1,000. ¿Usted se le olvidó ya? Pagarte a ti, pero ¿quién tú eres para pagarte Bueno, a ti? ese soy yo, el que está retando al debate. No soy nadie. ¿Por qué me retas si no soy nadie? Bueno, pero ¿por qué no puedes hacerlo por el amor a lo que tú A mí eres? no, yo no quiero lloriqueos. Usted vino de No, machito tú eres aquí. el Escuche, llorón, tú eres el llorón. escuche. Usted es el que viene de machito que yo no le acepto un debate. Sí se lo acepto, pero $1,000. ¿Y sabe qué? Por bocón, por su boca sucia. Usted se le olvida, señor Paul, o Paul, no como te llames, que un día me insultaste y después subiste a un en vivo en inglés a insultarme también y ese día te dije que me tenías que pagar $1,000. Con mucho gusto debato con usted. Sí, aceptado el debate, delante de mi audiencia, ahorita.
El te lo señor regalo. Apul va a debatir conmigo, pero no hable, calle. Es más, lo voy a bajar. Pues Lo claro, voy a bajar. eso es lo único que sabe. Sí, no, claro que lo voy a bajar. Y si dice una boconada ahí abajo, me lo bloquean. Porque es lo que tiene, pura basura en la boca. Este señor siempre me ha ofendido. Siempre. Siempre viene con ofensas y el otro día insultó a una hermana de nosotros en un en vivo. Él cree que no me acuerdo. Entonces yo le dije, si usted quiere debatir conmigo, $1,000. Le voy a sacar, míralo ahí abajo, va bloqueado. Va bloqueado por pura basura lo que tiene. Eso es lo que ellos se buscan. ¿Ya miró? Viene aquí con su acá, que muy acá, pero Padilla, solo le pregunté, ¿viste con qué corrió? ¿Viste con qué corrió? Cuando le pedí en el griego si hay un pronombre personal o es un artículo neutro que tiene en el griego. Con eso corrió. ¿Que no me quiere aceptar el debate? Sí se lo acepto, señora Pool. El debate se lo acepto. $1,000. $1,000. Yo cobro $1,000 a los bocones. Ya que ellos son muy bocones, lo hago como hacen los boxeadores. Cuando en el boxeo se presentan los dos boxeadores que se paran así y uno ofende al otro, las apuestas suben. Entonces gana más la persona que va a pelear. Entre más bocón salga uno, sale el otro. Sí, claro, yo lo refuto cuando quiera, pero tiene que pagarme $1,000. A todos los boconcitos que se las tiran de cristianos, pero abren la bocota más que un puerco. Les cobró $1,000. ¿Quiere debatir conmigo? $1,000. Señor Balra, no abra micrófono que no le toca su turno todavía. Ya usted esté 37 minutos solo con usted. Este señor es un ofensivo, una boca sucia. Por eso le dije $1,000. Él se comunica conmigo y me da pruebas en un en vivo. Selvin, te voy a mandar los $1,000. Mándame tu PayPal. Y yo doy prueba de que él me pagó los $1,000. Decidimos el lugar donde vamos a debatir. Yo debato. Por bocón. Por boca sucia. Lo mismo un señor tal John Montero, que habla y bla, bla. Él se queda con la gana de debatir conmigo porque abrió la boca a ofender a mi familia. Entonces, el señor Pedro Gómez, ¿quiere debatir conmigo? $1,000 también por abrir la bocota. Ahora, yo debato de gratis. Tengo 33 debates en YouTube y no he ganado ni un centavo en esos debates. Debate del que me da respeto. Y me he retirado de 2 debates que la persona me ha respetado. Me he salido de los debates porque yo soy un caballero. Yo no voy a ir a debatir a un lugar donde me ofendan. No es de cristianos. Mi intención es que las personas escuchen lo que nosotros tenemos que decir. Que las personas escuchen lo que tenemos que decir. Por lo tanto, si yo me presento a un en vivo, la audiencia de este debatiente, de este pastor, va a escucharme a mí también. Pero yo sé que lo que él diga lo va a escuchar mi audiencia también. Entonces él gana, yo gano. Gana la verdad, gana la palabra de Dios, porque al final todas las personas van también negocios. Sí, hay gente que hace negocios, sí. Todas las personas andan buscando la verdad y entonces en un debate tú consideras al final quién me presentó los mejores argumentos, quién se defendió mejor con la Biblia, la verdad. La persona que anda busca la verdad. Ahora, los que andan buscando el morbo, síganme aquí para que me debatan. Vamos, le voy a pedir a todos los que están aquí ahorita, ¿me pueden seguir? Vamos, el que quiera debatir conmigo me tiene que seguir para que me suba acá y me rete a un debate. Pero si yo te oigo la boca sucia como el cristianito que eres, con tu bocota sucia, ¿cómo representas al Cristo en que tú crees? $1,000. $1,000. Porque así como abres la bocota para hablar, entonces abre la cartera para pagar. No me estoy muriendo de hambre, pero $1,000 me caen bien ahorita con este frío. Por abrir la bocota de demás. Ese señor subió al en vivo de inglés. Subió a insultarme. En inglés también me insultó. Y a una hermana le dijo unas cosas tan feas. Ese señor Apul. Le hice la pregunta, ¿me puede mostrar en el griego donde se le aplica un pronombre personal de persona al verbo? ¿A logos? ¿O es artículos neutros?
Me lo tenía que enseñar. Ahí está. Sencillo. Entonces, yo no estoy aquí solo porque me miren, yo estoy por predicar lo que dice la Escritura. Si no le gusta, como yo hablo, solamente deslice. Ahora, si a usted le parece, me parece que está diciendo la verdad, pero es que es muy fuerte como habla. Quédese un ratito, escuche, no va a oír una maldición de mi boca. Ahora, que yo los bajo, sí, porque estoy en mi plataforma. No es la suya, esta es mi casa. Y aquí yo me doy a respetar. Aquí usted me tiene que respetar. Yo tengo 30 moderadores. El máximo que puedo tener, aquí están. Y lo van a bloquear, lo van a silenciar, y yo no tengo ningún problema que lo hagan. Por bocón. Pero, ay, que la palabra de Dios, qué bonito. Hermano, dime. Selvin, es la actitud con la que él viene. Porque mira, tú le estás pidiendo un texto que en el griego se le aplica a una persona. Eso es todo. Y viene y te sale con el debate. Viene que con la según actitud él, de la en el debate sí me va a refutar, según él. Sí, pero bueno, si es ofensivo no merece ni siquiera ni pagado hacer debate con él. No, yo por sacarle esos $1,000, no, yo lo hago el debate. ¿Yo qué temor le puedo tener yo a esta gente? Dime qué temor le puedo tener yo a debatir con trinitarios, unicitarios, Padilla. A esta altura de la vida, Padilla, ¿tú crees que yo le tenga temor de debatir? Estos, los que vienen con más altanería, aquí son los que quedan más en ridículo en los debates. Es correcto. Mi hermano Selvin, aquí encontré Filipenses 2:6. Vamos a darle chance al señor que se llama Los Necesitados. ¿Puede abrir su micrófono? Los Necesitados, ¿puede abrir su micrófono? El otro se llama De la Cruz, ¿puede abrir su micrófono? ¿Tienen alguna pregunta, señores? Si no tienen ninguna pregunta, los bajo. Vamos a darle chance al que se llama User. ¿Puede abrir su micrófono, User? User, ¿puede abrir su micrófono? Gracias. Adelante. Buenas noches. Buenas noches con todos. Bueno, si vamos a hablar bíblicamente, por ejemplo, de acuerdo a la Biblia, Mateo 5:22 dice que el que se enoja con su hermano, dígame, es culpable de juicio. O sea, sí. No tenemos por qué enojarnos. ¿Usted no se enoja? Dice necio, Pare. ¿Usted se enoja? Nos enojamos, pero evito. Espere, solo quiero respuesta rápida porque usted entró con el tema. ¿Usted se enoja, señor? Solo contésteme sí o no. Me enojo, pero No, yo solo quiero saber si sí se enoja, si no se enoja. No quiero más argumentos. ¿Usted se enoja, señor, sí o no? Me refreno. O sea, usted es más que Jesucristo, porque Jesucristo sí se enojó y se enojó bien gacho. ¿Usted cree que es pecado enojarse, señor? Pero ahí dice bien claro la palabra. No, contésteme la pregunta, escúcheme. Conteste la pregunta. ¿Es pecado enojarse? Bien claro dice la pregunta que se enoje es culpable de juicio. Yo no lo estoy diciendo. Correcto, pero ¿dónde puedo leer que el que se enoje es culpable de juicio? Padilla, ¿has oído eso tú, hermano? O sea, el enojo. No, escúchame, señor, te estoy haciendo una pregunta. Dame el versículo que diga la Biblia que por enojarse vas para el infierno, para ponerlo aquí en la pantalla. Tú lo estás diciendo. Yo no he escuchado eso, Salvin. No he leído eso. Padilla, te vas a listar porque me voy a tomar un break y voy a estar bastante tiempo ahí. Señor User, deme el versículo que diga que por enojarse usted va para el infierno. ¿Cuál es? Bueno, tenemos que refrenarnos porque al final... ¿Me vas a dar Biblia o solo vas a bla, 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 bla? Ya no vienes como muy panita, muy acá cuando entraste. ¿Cuál es el versículo que dice que yo por enojarme voy para el infierno? ¿Cuál es? Bueno, no existe. Bueno, entonces feliz noche, señor. En vano subió. Aparte, Padilla, que el texto dice el que se enoje con su hermano. La Biblia no dice que no te enojes con aquellos que te hicieron mal. La Biblia dice que te enojes. Jesucristo se enojó, hasta él hizo el mecate y lo trenzó. Y dice que se enojó y lo sacó a todos del templo. Y arrolló las mesas. Dice que se enojó. Ahora, si usted dice que enojarse es pecado, entonces Jesús pecó por su mal entendimiento de la Escritura.
Padilla, ¿vas a tener chance, hermano, para dejarte acá? O si no, pues para subir a otro hermano. Sí, creo que si alguien puede subir, mejor yo puedo estar aquí apoyando, pero estoy cenando y pues tengo que acostar a mis hijos. ¿Qué estás comiendo, bárbaro? Puro frijoles y arroz.